estamos muy felices de que puedan estar, pero no que nos visiten solamente, sino que dispongan de compartir con nosotros la comunión práctica de ser parte de esto maravilloso que se llama iglesia. La iglesia es la que levanta su canción en medio de un mundo que hoy está llorando. Y quiero que rápidamente ahora vayamos a reflexionar acerca de la próxima llave para la presencia del Señor. Leímos en la Biblia que el Señor nos invita a entrar por sus puertas con acción de gracias. La llave número 1 es la llave del agradecimiento. Pero la llave número 2 es la llave de la alabanza. Y sigue diciendo el Salmo, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero que ahora también abramos la Biblia en el Salmo 89, versículo 15. Voy a leer hasta el versículo 18. Y voy a pedirte, por favor, si te puedes poner de pie nuevamente, porque vamos a leer la palabra de Dios. Bienaventurado o feliz el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Vamos a leer todos juntos a una voz el versículo 15. Lo tenemos allí en la pantalla, lo tenemos en la Biblia, tal vez estés mirando tu aplicación, pero vamos a leer todos juntos el versículo 15. Vamos. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Podemos tomar asiento. La versión popular de este texto dice: oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz. Otra versión dice: dichosos aquellos que escuchan el alegre llamado a la adoración, porque ellos caminarán en la luz de tu presencia, Señor. La llave de la alabanza tiene un condimento, un efecto maravilloso que nosotros vimos el domingo pasado, y es cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios obró con poder majestuoso, incomparable, en situaciones realmente irreversibles, en situaciones imposibles, a favor de los que creen en Él y le alaban. Y vimos cómo la alabanza tiene esto de poderoso en medio de la guerra espiritual que se plantea alrededor del pueblo de Dios. Un condimento importante que es necesario distinguir y que lo van a desarrollar el próximo domingo es cómo la iglesia debe estar preparada para la guerra espiritual. Efesios capítulo 6 nos habla de cómo la iglesia debe estar para estos tiempos vestida de toda la armadura de Dios, y cómo la oración permanente, la dependencia del Espíritu Santo y la búsqueda de la palabra de Dios son armas poderosas para la destrucción de fortaleza. Y cuando el pueblo unido alaba al Señor que le salvó, no hay enemigo que nos venza si juntos alabamos a Dios. De forma tal que la alabanza tiene un condimento que es este que acabo de mencionar, pero este otro que quiero desarrollar con la ayuda del Señor y con su socorro en esta hora, tiene que ver con que la alabanza es fiesta. Muchos cuando hablan de la alabanza dicen desarrollar algunas cosas de cómo no alabar a Dios. Más bien, yo quiero dar vuelta a ese pensamiento y quiero que nosotros pensemos, porque nos va a venir bien, porque dice la palabra que es feliz el pueblo que sabe alabar a Dios. Y esa felicidad involucra alegría. La alegría y el gozo del Señor
el gozo que es el fruto del Espíritu Santo, que reproduce la vida de Cristo en cada uno de nosotros y en la iglesia toda. Ese gozo pleno es el gozo que lleva al pueblo a la felicidad. Y es una bendición de Dios que nosotros como pueblo sepamos aclamarle al Señor con toda solicitud y de acuerdo a lo que Él ha establecido. La promesa también de la Biblia aquí es que ese pueblo andará a la luz del rostro de Dios. ¿Sabes que una de las cosas más tristes que he escuchado sentado a personas, y no me ha tocado una vez, sino varias veces, escuchar cómo un niño triste, ya un niño grande, sentado en el escritorio, me dice cómo pasó toda su infancia y nunca le celebraron un cumpleaños? Y posiblemente haya aquí personas que han pasado eso, que nunca le festejaron un cumpleaños. Yo creo que cuando nosotros pensamos en fiesta, lo primero que pensamos es en un niño y cuánto los padres invertimos en el primer año. El otro día estábamos hablando con un par de padres y me decían la plata que nos hemos gastado para celebrar el primer año y ni se acuerda. Es cierto, porque nosotros cuando pensamos en fiesta pensamos ¿en quién? En un hijo. Y entonces, qué importante, cuando la Biblia menciona algo acerca de la alabanza, en Mateo 21 dice que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, ¿qué cosa? La alabanza, es decir, los niños tienen algo que enseñarnos y que podría definir la diferencia, en este caso, entre alabanza y adoración. Cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, el Señor se encarga de pelear nuestras batallas. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El otro elemento de la alabanza es el elemento de la fiesta. Ese es el elemento de festejo en el encuentro del Padre con el Hijo. Y es lo que yo disfrutaba cuando volví el viernes por la noche, cansado después de toda una semana lejos de mi casa, y me encontraba con mis hijas, y mis hijas venían y me abrazaban, se agarraban de mi pierna. Hola papá, qué grande, gracias que viniste. Te extrañamos papá. Y era ese encuentro, un encuentro que define lo que es el gozo del encuentro. El gozo, papi. Y yo las veía cada vez más grandes y había pasado una semana. Y qué lindo era ese encuentro. La alabanza al Altísimo tiene como ingrediente este elemento. Amigo mío, la alabanza debe ser una fiesta y no un funeral. Hay muchas personas que alaban a Dios y parece que están celebrando que está el muerto ahí. Incluso algunas iglesias que festejan tanto al Cristo crucificado que se olvidan de que Cristo ha resucitado y que Él es el Señor de señores. Es el Rey de reyes, que reina majestuoso, soberano y que tiene el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es el que estuvo muerto, pero he aquí, Él vive y reina y permanece para siempre. La iglesia viva es la iglesia que alaba y que celebra a aquel que estuvo muerto, pero que hoy vive. Y cuando nosotros alabamos a ese Señor, no lo podemos hacer de una manera triste, con la cara larga, sino que Dios nos invita a saber aclamar y a disfrutar de la alegría. El Salmo 100 nos dice, canten alegres al Señor. Entonces no puede haber otra expresión cuando nos encontramos con Él. Habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. ¿Y qué significa eso? Ponete a pensar un minutito. A nosotros que somos latinoamericanos, que nos cuesta por ahí tener un vecino de esos que ponen la música así al tope, nos es más fácil definir fiesta, ¿o no? ¿Qué es entonces una fiesta? Pregunto. Alegría. ¿Qué más? Muchos también confunden el concepto de fiesta con irreverencia. Y es una equivocación. ¿Qué es una fiesta? A ver, los chicos, los adolescentes. Celebración. Bien, Tommy. ¿Qué más? Compartir.
Cuando Dios nos llama a la alabanza, nos llama a todos nosotros y a todo lo que somos. No puedo dejar en la alabanza a Dios parte de mi ser fuera de la alabanza. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, nosotros debemos aprender a alabar al Señor. Hay principios reguladores y normativos en la Escritura para alabar al Señor. Pero dentro de los parámetros que la Biblia establece, nosotros tenemos que aprovecharlos al máximo. Porque es feliz el pueblo que sabe cómo alabar y adorar al Señor. Hacerlo con propiedad. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, venimos y no puedo yo separar mi cuerpo, decir, bueno, mi cuerpo va a estar un rato por allá arriba y ausentarme. Y no puedo cuando yo estoy aquí tener la mente en otro lado, ni mis emociones. Todo tu ser tiene que estar pensando en aquel al cual estás alabando. Y si, amigo, usted no tiene una relación con Cristo, nunca va a poder disfrutar de la fiesta del perdón, porque son felices los que hemos sido perdonados y hemos sido aceptados en el amado. Cuando te sacas una gran deuda de encima, lo primero que hace es decir, bueno, gracias Señor. Qué bueno, ¿no? Y cuando Dios ha perdonado tus pecados y eres consciente de que eres perdonado y aceptado en Jesús, hay una gran carga. Entonces yo no puedo venir acá a la iglesia y decir, bueno, divido parte de mi ser y esta parte entra en la alabanza, esta no, esta sí, esta no. Dios me llama a todo mi ser a alabar su nombre y a todo el pueblo suyo. Dice el libro de Isaías, este es mi pueblo que he creado para que publique mis alabanzas. Reverenciar, extender las manos, y esto significa un reconocimiento público. Acá estoy, Señor. La palabra halal, de donde deriva etimológicamente la palabra aleluya, una pronunciación griega sería haleluya, haleluya. Tiene que ver con ser claros, hacer un espectáculo, entusiasmarse y celebrar, presumir. Y esto es, Señor, estamos reunidos en tu presencia y queremos llamar tu atención en medio de los pueblos. Queremos reconocer tu grandeza en medio de las naciones. Y nos has perdonado y nos has redimido de todo pueblo, tribu, lengua, nación. Acá estoy. Me presento ante ti, perdonado y limpiado. Y esto significa esto. La palabra, otra palabra más, significa laudación, himno de alabanza, donde Dios es entronado en esa clase de alabanza. Tú habitas las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de la santidad que conviene en la casa de Dios. Cuando el pueblo del Señor entroniza a aquel vencedor con sus alabanzas, Él habita el lugar que le pertenece. Otra palabra implica arrodillarse y por implicación bendecir como acto de adoración. Y esto significa humillarse, no significa menospreciarse, sí significa pensar menos en mí y más en Él. No significa pensar menos de mí. No significa pensar menos, sí significa pensar menos en mí y más en Él. Otra palabra tiene que ver con golpear los dedos, tañer y tocar instrumentos que acompañan la alabanza, acompañar con voces, celebrar con cántico y música. Otra palabra tiene que ver con dirigirse y glorificar a Dios en un tono alto de voz, es decir, que escuche, todas las naciones escuchen quién es digno de recibir nuestra alabanza y adoración. Una palabra más tiene que ver con la extensión de la mano en señal de adoración, un coro de adoradores, una confesión o sacrificio de alabanza. Y esto, cuando la Biblia habla del sacrificio de la alabanza, significa de que yo no voy a dejar dominarme por mis emociones cuando alabo a Dios. Y sí voy a adorar y alabar a Dios también con mis emociones. ¿Se entiende?
Y esto significa alabar al Altísimo, incluso cuando no tenga ganas de hacerlo. Yo no voy a dejar que la tristeza me venza, que me derrote eso. Entonces, cuando yo no siento hacerlo, cuando estoy en medio del desierto, ahí voy a levantar un sacrificio de la alabanza. Significa que no permitiré que nuestras emociones condicionen mi alabanza. Entonces, cuando yo aprendo estas cosas elementales, el pueblo comienza a trabajar esto en su mente y corazón. Y el pueblo es feliz porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Samuel Pérez Milos habla de esto y dice que tiene que ver estos términos con hacer ruido, notorio el canto que se hace sentir, con gestos y acciones que acompañan la alabanza, con instrumentos de música, compañerismo de otras personas, cánticos, ofrendas materiales. La expresión de la iglesia es una expresión consciente de alabanza, distinto a una planta o al delfín que ahora está surcando el océano Índico. Porque la iglesia sabe que ha sido perdonada de sus pecados y rescatada por aquel que es digno de recibir nuestra alabanza. Entonces, ¿de quién se trata la fiesta? Ahí está el tema. Cuando nosotros pensamos en quién referimos, a quién referimos cuando alabamos a Dios, acabamos de decir que es referir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emocionalidad, nuestra voluntad a aquel que es más grande, que es digno, que es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La alabanza es la reacción natural y espiritual de un pueblo que se encuentra con aquel que ha perdonado. De forma que le ha perdonado, de forma tal que deberíamos alabar por lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesús. ¿Con quién tiene que ver entonces la alabanza como fiesta? ¿A quién celebramos? Celebramos a Jesús. Cuando Dios estableció al pueblo de Israel dentro de su calendario lunar, fiestas, arranca con eso, con ese pensamiento. Y Deuteronomio capítulo 16, aunque tuviéramos nosotros muchísimo para leer, nada más, fíjense la expresión allí en Deuteronomio capítulo 16, cuando Dios llama a su pueblo a presentarse ante Él. Cuando Él les prescribe las fiestas anuales al pueblo de Israel, dice el verso 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿De qué habla Dios cuando le prescribe la fiesta a su pueblo? ¿Habla de qué cosa? De celebración y de alegría. ¿Se entiende? Podríamos nosotros hablar mucho más de esto, pero las fiestas de Jehová que Él instituyó en distintas etapas del año hablan de una celebración altisonante. Celebrar al Dios creador, pero también celebrar al Dios redentor. Dice Levítico 23, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ese era un tiempo de alegría. Por eso cuando la gente cantaba y se iba preparando en la Asunción hacia Jerusalén para celebrar y congregarse allí, ¿no? Al nombre del Señor, alabar, decían, yo me alegro con los que me dicen a la casa del Señor y le me dice más o menos así al revés, lo dije el versículo. Yo me alegré, ahí está, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Alegría. En ese proceso, la Biblia nos menciona algunos elementos que son muchas veces utilizados por Satanás para quitarnos de la alabanza. Acuérdense que el que está seriamente implicado en que el pueblo de Dios no alabe a Dios es aquel que quiere recibir la gloria para sí mismo, Satanás. Para quien el día de su creación no fueron creados, sino que fueron dispuestos los elementos de adoración en el cielo. Por eso Satanás está muy implicado en la alabanza y en la adoración. Y en una de las tentaciones a Jesús dijo, todo eso yo te voy a dar si postrado me adoras.
Entonces, en esta tensión hasta que nos congregamos semana tras semana para adorar al Altísimo, ocurren en el valle muchas cosas. Y dice el Salmo 84, atravesando el valle de las lágrimas, el pueblo lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Es un territorio donde el pueblo de Dios se convoca para celebrar divinamente protegido. Dice la Biblia en Éxodo 34, yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas a presentarte delante de Jehová tu Dios. Estas son las fiestas, ocasiones de alegría y de alabanza. El Salmo 42 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Dios había establecido para su pueblo fiesta. Y estas nos recuerdan y miran al único digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Menciono la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y el Pentecostés, en una época del año. Estaban divididas en las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Pero cada una de esas, luego la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y los tabernáculos, hablan del Dios Redentor. También Israel tenía prescriptas fiestas que celebraban al Dios Creador. Pero cuando ves cómo cada una de esas fiestas refieren a la persona de Cristo, realmente es algo maravilloso. No vamos a poner aquí a desarrollarnos esto, pero la fiesta de la Pascua indica a Cristo como el Cordero de Dios, la del pan sin levadura, de aquel que quita la levadura y el pecado a causa de su santidad y muerte en la cruz. Las primicias que Él resucitó entre los muertos, la del Pentecostés, que Él dejó a su iglesia no huérfana, sino llena de la presencia del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, que Cristo regresará con el sonido de la final trompeta. La fiesta de la expiación, que Israel algún día recibirá expiación al ver a aquel a quien traspasó. Y la fiesta del tabernáculo, que el mundo entero se regocijará con la presencia de Cristo. Y esa expresión de alegría del pueblo de Israel era una prescripción de Dios. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Empezó a pensar en un formalismo, empezó a pensar en que la cuestión era solamente una cuestión de apariencia. Pero año tras año negó la eficacia de esa apariencia. Y los profetas condenaron eso. Después lea Isaías capítulo 1 y vas a entender por qué te estoy diciendo esto. Israel cayó en esa celebración alegre al tener conciencia del pecado perdonado. Israel cayó. Entonces, Dios sigue con esa mente esperando en la formación de un nuevo pueblo que es la iglesia, que su pueblo le celebre con alegría. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo algo maravilloso que pasó. Pregunta, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná había sucedido algo. ¿Qué pasó con el vino en la fiesta? Se acabó. Y vino Jesús y tomó esas tinajas y las convirtió en las de agua, las convirtió en vino, símbolo del gozo. Jesús quería que el gozo se moviera y moviera. Jesús quiere fiesta. No voy a detenerme mucho más en esto, pero Él anuncia fiesta, no funeral. En Lucas capítulo 7 vemos a los religiosos cuestionando a Juan el Bautista por su ministerio, a Jesús por su ministerio, y la verdad es que estaban rechazando el ministerio de ambos. Les tocamos flauta y no danzaron, les tocamos música de funeral y no quisieron llorar. Los religiosos no se conforman con nada, nada les sirve, nada les satisface, no pueden experimentar nada. Cuando seguimos viendo
algunos de los evangelios nos encontramos con la parábola, 3 parábolas en Lucas capítulo 15. Y vemos allí que hay 3 objetos que están perdidos. Uno, una moneda, otro, una oveja y otra cosa que se perdió, un hijo. En cada una de las conclusiones de esas parábolas hay un elemento en común, y es que hay gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. Y a mí me conmovió, porque aquí está el punto donde digo, me hizo acordar cuando mis hijas eran chiquititas. Porque en la parábola del hijo pródigo, el hijo se va. El más chico. El más grande se queda. Y cuando el hijo más chico se va lejos y gasta todo lo que le había pedido al padre, entre paréntesis, haberle pedido al padre su herencia en vida era como tratarlo como si hubiera muerto el padre. Tremendo. Le tomó toda la herencia al padre, lo trató como un muerto, se fue, la dilapidó toda a la herencia, en una provincia apartada. Y allá dice el texto de Lucas 15 que él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Iré y me haré uno de ellos nada más. Y vuelve el hijo arrepentido. Si ustedes han leído la parábola o saben de esta parábola del hijo perdido, sabrán que cuando el hijo volvió a la casa aconteció algo. ¿Qué pasó? Él pensaba que iba a volver a su casa y que iba a estar en una posición de siervo. Y vuelve a la casa y se encuentra con una sorpresa. ¿Cuál sorpresa será? El padre, ¿qué hizo? Lo abrazó, lo besó. Hizo varias cosas que están descritas allí en la parábola. Pero lo máximo de todo es que dijo el padre: acá vamos a matar el corderito y vamos a hacer fiesta. ¿No te llama la atención de que Dios quiera hacer fiesta con tu vida? De que Dios celebre el arrepentimiento. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos noción de estas cosas? Y cuando el pueblo es consciente del perdón y es consciente del corazón del Padre, ¿qué hay? Fiesta. Pero quien la propone no es el hombre, sino quien la prescribe, es Dios. Muchísimo hay de esto. Pablo le dice a los corintios cuando estaban disciplinando un caso de pecado: ustedes se están jactando de un pecado que no debe permitirse entre ustedes. Esa jactancia no es buena. Nosotros debemos celebrar, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, debemos celebrar la fiesta. Debemos celebrar la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Esto tiene que ver con santidad. Cuando hay santidad en la alabanza de su pueblo, hay celebración. Y seguimos leyendo la Biblia y seguimos encontrando cosas. Seguimos encontrando a Jesús que le pide permiso a la iglesia para tener comunión con ella en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero la Biblia prácticamente cierra sus páginas con la celebración del Hijo de Dios. Las fiestas que en la antigüedad de Israel apuntaban a Jesucristo. La iglesia que celebra a Jesucristo. En algún momento tendrán a Jesucristo como el centro de la adoración permanente y eterna.
pero va a tener en ese encuentro a todos aquellos que hemos creído en Él como parte de esa fiesta. Y la Biblia cierra sus páginas prácticamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y esto sí quiero que lo leamos, porque esto a mí me impactó. Me impactó porque siempre cuando nosotros hablamos de fiesta, hablamos de un niño o hablamos de uno que se casa, una fiesta grande. Bueno, Jesucristo en este momento será parte de las bodas del Cordero. Y mire cómo este encuentro maravilloso tiene que ver con una alabanza que celebre a aquel que nos perdonó. Y dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, miren esto, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que nos espera como iglesia. Llegará el día en que todos los redimidos nos vamos a encontrar cara a cara con aquel que nos quiso redimir. Lo vamos a ver cara a cara. Y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente. La iglesia en perfecta condición se presentará en ese momento y consumaremos uno de los momentos cúlmines del programa de redención de Dios. El momento donde las bodas del Cordero llegarán a su concreción. Y en ese momento habrá una cosa, fiesta. ¿Te das cuenta? Dios quiere una celebración alegre. Si vos no podés alabar al Señor, si no hay alegría en tu corazón, es porque tal vez no tengas una relación de hijo con Él. Cuando nosotros nos juntamos a celebrar las acciones poderosas de Dios en la historia y en la cruz del Calvario, nos gozamos en sus triunfos. Nuestra es su victoria. Y cuando no pasa nada en el corazón de quien viene, es porque tiene que replantearse realmente si tiene una relación con Jesús. Por eso, la alabanza no es una cuestión de arengar. No es una cuestión de que acá se para alguien en un show. La alabanza brota del corazón agradecido. Ponte a pensar seriamente si vas a ser parte de esa celebración final. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, santidad. Y en ese estado alabaremos para siempre al Señor. Esta es la segunda llave.
entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y cuando la iglesia celebra los triunfos de Cristo con alegría, Él se encarga de nuestros enemigos. Y no solamente que tiembla el enemigo cuando la alabanza prorrumbe en un grito jubiloso, sino que el enemigo huye porque hay alguien que le ha vencido. Yo te desafío en esta mañana a que podamos ir a la presencia del Señor. Y a partir de hoy, como iglesia, no solamente entrar por las puertas con gratitud, sino empezar a celebrar el perdón de nuestros pecados y que nuestras reuniones sean festivales de alegría, jornadas de gozo, llenos del Espíritu Santo, que piensen en el que murió, pero en aquel que vive y que es digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Hermanos queridos, cada domingo cuando la iglesia se junta es una antesala del cielo. Lo que te pasa a vos cuando alabás al Señor es lo que vamos a vivir en el cielo. Un poquito. Eso es lo que pasa entre nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es tu vida de alabanza al Señor? Tienes que aprender a desarrollar esto maravilloso que se llama alabar al Señor.